Agustín Echevarnes, economista. ¿Cómo estás, Agustín? Muy bien, un placer estar acá nuevamente. ¿Qué evaluación general haces del año Milei en economía? Yo creo que, no solo en economía, creo que es un año que va a ser recordado como el año en que cambió la historia en Argentina. Yo me acuerdo hace ya muchos años, desde 2007, o antes incluso, en la época que estaba, todavía estaba Néstor Kirchner, yo hablaba del DPA, el deterioro progresivo asegurado. Estas ideas keynesianas que critica Milei te generaban un deterioro progresivo que estaba asegurado. Después empezamos a hablar ya en el 2007 sobre que venía la estanflación. Y finalmente empezó la estanflación en 2011. Hubo una caída en el 2008, te acordás por la recesión mundial y demás, pero hubo un repunte posterior que ahí me sorprendió. Pero después empezó finalmente la estanflación. Más de casi 15 años de estanflación, o más de 15 años de estanflación. Fue una cosa terrible. A partir de ahí tenemos ahora una posibilidad tremenda. Esta es la posibilidad del cambio porque hay una revolución, me parece a mí, cultural en Argentina. Es aceptar algunas premisas básicas. Empezó con el no hay plata. Siguió con cuál es el problema. El problema es el Estado, el tamaño del Estado, el tamaño del crecimiento del gasto público, el crecimiento de eso que había que pagarlo con impuestos y con endeudamiento. Eso se comprendió finalmente y creo que lo comprendió la población argentina. Y por eso aceptamos un ajuste. Y digo aceptamos porque la caída en las encuestas en la primera mitad del año fue leve y ya estamos en encuestas superiores a las que teníamos, creo que en todo el mandato, o estamos cercanos a ese nivel. Con lo cual te está mostrando que los argentinos aceptaron que había que hacer un ajuste importante, que a partir de ahí tenemos que empezar a hacer una revolución de la libertad. Y la Argentina terminó creciendo en este año, nosotros estimamos 61 posiciones en libertades económicas. Libertades que venían cayendo durante todas estas 2 décadas y ahora están repuntando. Y mi expectativa es que esto va a seguir repuntando, me refiero a las libertades económicas, porque este es un proceso de transformación que recién empieza. Claro. Es el primer año de un proceso de transformación que recién empieza. Acá la novedad es que incluso economistas críticos del gobierno están valorando el ajuste y su efecto. La discusión me parece que sigue siendo, ¿pudo haberse hecho otro tipo de ajuste? ¿Recaer sobre otros sectores, por ejemplo? Bueno, en realidad el gobierno lo que hizo fue mantener la ayuda a los sectores más pobres. Sí. O sea que ahí esa es una premisa fundamental para entender. Logramos bajar la pobreza. O sea, fíjate que la pobreza llegó al 54% y ahora está en el 38,5%. Es decir que también ahí creo que eligió bien en ese sentido, de proteger a los sectores más vulnerables. Después se pueden discutir un montón de cosas. En el contrafáctico, ¿viste? Uno puede imaginarse en la planillita de Excel, todo te resiste. Yo creo que cualquier ministro de Economía que hubiera logrado esto, cualquier economista que hubiera sido ministro de Economía cuando empezó el gobierno de Milei y puede ir a mostrar estos resultados hoy, estaría saltando en una pata. Yo estoy seguro que Toto Caputo está muy orgulloso de lo que ha logrado. Y nosotros teníamos, por ejemplo, un programa diferente que proponíamos con Emilio Campo de dolarización y demás. Ahora vos me decís, yo este programa lo compro hoy. Nosotros decíamos, esto podía funcionar, no estábamos seguros que iba a funcionar, creíamos que podía funcionar. Pero después cuando vemos cómo se ejecutó, que realmente bajó el gasto público en el primer mes, que mantuvo el superávit fiscal todo el año, y los resultados, este programa es un programa anti-keynesiano. Ahora tienen un problema enorme los keynesianos en todo el mundo, porque aplicaron un programa anti-keynesiano a full, y en la segunda mitad del año rebotó, y rebotó en el tercer trimestre nada menos que 3,9%. Es decir, que tiene una velocidad de recuperación en la segunda mitad del año muy fuerte, con un programa que hace exactamente lo contrario de lo que dicen los keynesianos. Entonces van a tener un problema muy serio. Claro. Porque el problema de los keynesianos es que decían, fíjense, nosotros recuperamos la economía, pero la economía tiene mecanismos para recuperarse independiente de lo que creen ellos. Pero el problema que hacen los keynesianos es que te dejan una deuda cada vez más grande. Claro. O sea, el déficit fiscal te genera que cada vez tenés un problema mayor. El superávit fiscal, en cambio, te va corrigiendo los problemas. Es totalmente distinto. La diferencia es que en el largo plazo el keynesianismo te funde. Y en el largo plazo
El superávit fiscal te hace generar el ahorro, te hace generar la inversión, te permite bajar impuestos, te permite hacer círculos virtuosos de la economía que te generan una enorme inversión y que te sacan adelante de largo plazo. Mi querido y admirado profesor Juan Carlos de Pablo se enoja. Los otros días me mandó un mail, viste que él escribe mails, es un genio, yo lo adoro y tengo una gran debilidad personal, como gran persona que es. Él se enoja porque yo les planteo a los economistas esto, diciendo, es verdad esto, lo del ajuste y demás, el costo es muy alto para muchos. Entonces me dice, ¿vos crees que estaban mejor con masa? No, claro que no. A ver, para que quede claro, el gobierno de Alberto Fernández es el peor, a mi modo de ver, el peor de la historia democrática argentina. No hay peor por índices económicos, sociológicos, sociales, encolumnamientos internet. Dicho esto, hay un gran sector de la población argentina que está pasando heavy. Claro, porque vos tenés el sector intermedio, digamos, de ingresos medios, que algunos de ellos cayeron abajo de la línea de pobreza, la pasaron muy mal, ahora están un poco mejor, pero siguen estando muy complicados. Y eso se explica porque vos tenés un programa donde ahora está recuperándose el salario, había caído fuerte en diciembre del año pasado, en dólares aumentaron fuerte los salarios de todos nosotros, si lo miran en dólares contra el dólar, o contra el dólar paralelo, digamos, o contra el MEP, con liquidación, todos sus sueldos han subido fuertemente en dólares, pero en lo que es el AMBA, por ejemplo, recordemos que subieron las tarifas. Entonces, ¿por qué? Te eliminaron los subsidios. Entonces, hoy estás pagando algo que antes no pagabas. Claro. El transporte, la energía, una cantidad de cosas que no pagabas. Lo que sí te va a quedar, te planteo el desafío para que viene por delante, que va a ser muy difícil, es que te quede una economía cara en dólares, porque los sueldos en dólares son mucho más altos. Entonces hay sectores que no son productivos para pagar estos sueldos altos en dólares. Por ejemplo, el textil y demás. ¿Cómo haces para que un sector como el textil pueda pagar sueldos altos en dólares? Porque tiene que competir contra Bangladesh con sueldos bajos, contra China con sueldos bajos, contra... Eso se puede hacer, pero ¿cómo? Miremos cómo lo hizo Europa. En Europa lo hicieron con enorme creatividad. Por ejemplo, Zara te cambia la moda todos los meses. ¿Por qué? Porque necesitas un diseño permanente porque el valor agregado es el diseño. Tenés a los colores de Benetton en Italia. Es decir, te tenés que generar cosas nuevas, distintas todos los meses. Es decir, hay que cambiar todo el esquema. Y el Estado tiene que hacer lo suyo. Y te cierro con esto. El Estado tiene que seguir bajando impuestos fuerte. Ahora eliminamos el impuesto país, se eliminó el impuesto a transferencia de viviendas y algunas poquitas cosas. Hay que bajar enormemente impuestos. La propuesta del gobierno es esa reforma impositiva para sacar el 90%, no la recaudación, pero el 90% de los impuestos que recaudan muy poquitito a nivel nacional. Y después te va a faltar las provincias y los municipios. Ahora, ¿cómo haces para hacer eso sin comprometer el equilibrio fiscal? Bueno, lo que están haciendo es, hay una cosa que es fascinante, el superávit fiscal. Cuando tuviste el superávit fiscal en la recesión, cuando viene la expansión económica, te suben los recursos. Y eso porque obviamente sube la recaudación. Ese aumento de recaudación lo reinvertís en bajar impuestos. Y esa baja de impuestos te acelera el crecimiento. Y ese nuevo aumento de la recaudación por el crecimiento te permite bajar impuestos. Y empieza a funcionar lo que se llama la ley de Laffer. Vos bajás los impuestos y aumenta la recaudación. Por ejemplo, en el agro. Si en el agro bajáramos a la mitad las retenciones, la producción del agro aumentaría fuertemente. Y después tenés una recaudación indirecta por el aumento de toda la actividad económica. Y ahí vas a recuperar lo que se bajó. Si después, más adelante, terminás de eliminar todas las retenciones, el agro va a ser hipercompetitivo. Porque el agro argentino es muy competitivo y por eso mantuvo toda esta fiesta con 33% de retenciones, o sea, de impuestos sobre las exportaciones. Buen año. Igualmente, gracias muchas por venir, felicidades y un gran año por delante. Por favor.